Listo. En la clase pasada habíamos y comenzamos a explicar sobre la reproducción en los seres humanos. Hablábamos y conocimos cómo está formado el sistema reproductor masculino y cómo está formado el sistema reproductor femenino, que la principal estructura de estos dos sistemas o aparatos reproductores es ayudar o facilitar que el huevo o el gameto femenino sea fecundado. Es facilitar de que el gameto masculino y el gameto femenino se unan para producir una nueva célula, una nueva vida. Es facilitar que el óvulo y el espermatozoide se unan para formar esa nueva célula, esa nueva vida llamada cigoto. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y cada parte de este sistema cumple una función específica que facilita ese proceso de reproducción. Sabemos que los seres humanos los reproducimos sexualmente, es decir, que intervienen órganos sexuales e intervienen células sexuales o gametos. Listo. Ahora, hoy vamos a continuar. Aquí voy a compartirles la guía para ya finalizar este tema, la comprensión de este tema. Vamos a hablar un poco sobre el ciclo reproductor femenino, lo que ocurre en nosotras las mujeres cada 28 días que nos llega la menstruación o este ciclo menstrual. ¿Listo? Por favor, Eder, cierra la cámara, apaga la cámara. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esto, va a quedar claro y ya cada niña, al momento de que le llegue su menstruación, su regla, ya va a saber qué es lo que está pasando internamente en su cuerpo, por qué está ocurriendo esto y por qué ocurre cada 28 días, que es lo normalmente. Entonces vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar también sobre los anticonceptivos y los métodos anticonceptivos. Vamos a comenzar aquí. ¿Quién me quiere colaborar con la lectura? Ciclo reproductor femenino. Ailid Valeria. Cuando el sistema reproductivo femenino llega a su madurez durante la pubertad, comienza el desarrollo y maduración de aproximadamente 500 óvulos. Estos saldrán de los ovarios y recorrerán el camino hasta el útero, más o menos un óvulo al mes durante la edad reproductiva de la mujer. Este ciclo comienza entre los 10 y 14 años, menarquía, y termina entre los 48 a 54 años, menopausia. El ciclo mensual de cambios que suceden en el cuerpo femenino se llama el ciclo menstrual. Durante este ciclo, el óvulo-huevo se desarrolla dentro del ovario, al tiempo que el útero se prepara para recibir al óvulo fertilizado. Muy bien. Entonces, hablamos de edad fértil, es la edad en la cual las mujeres producimos, o el cuerpo de nosotras las mujeres producen los óvulos, ¿sí? A nuestro cuerpo producir óvulos está produciendo esa célula reproductora, es decir, hay la posibilidad de que haya una fecundación, ¿sí? De que el óvulo sea fecundado y haya una nueva vida. Hablamos de edad fértil desde el momento en que las mujeres nos desarrollamos, ¿sí? Aproximadamente a partir de los 10 años, unas se demoran más y otras lo hacen muy temprano. Pero en el momento en que nos desarrollamos, esto indica de que ya nuestro cuerpo está realizando el proceso de meiosis, ya se está produciendo el óvulo. Y al haber óvulo puede haber fecundación de ese óvulo. Bien. Y empieza desde que nos desarrollamos y termina hasta que llega la etapa de la menopausia. Aproximadamente cuando ya somos adultos, entre los 48 años hasta los 58 años, ya nuestro cuerpo deja de producir óvulos, ya nuestro cuerpo deja de prepararse para la fecundación. Es decir, que ya al momento de llegar la menopausia no vamos a tener más el ciclo menstrual.
¿Listo? Es decir, porque nuestro cuerpo ya no está produciendo óvulos. Entonces, en esa edad, entre los 14 hasta los 58 años de edad, 54 años de edad aproximadamente, nuestro cuerpo produce 500 óvulos, ¿sí? Contando y teniendo en cuenta de que se produce un óvulo cada 28 días aproximadamente cada mes. El ciclo de menstruación y de ovulación de las mujeres varía. Por lo general, la mayoría se produce cada 28 días. Algunas mujeres lo hacen cada mes, ¿sí? Pero en general y en un aproximado, generalmente es cada 28 días el ciclo menstrual. ¿Quién quiere ayudarme a leer? ¿Alguien más que quiera participar? Leini. El ciclo menstrual está completamente controlado por hormonas del sistema endocrino. En la pubertad, la hormona progesterona hace que las mujeres desarrollen senos, vello púbico, caderas amplias y se produzca la menarquía o la primera menstruación. Para que el óvulo crezca y madure, el cuerpo libera las hormonas folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Una vez el óvulo es expulsado del ovario, comienza a aumentar los niveles de estrógeno y progesterona, los cuales generan unos engrosamientos en el endometrio del útero sin preparación para recibir el embrión. Si no hay fecundación, bajan los niveles de las hormonas y el ciclo comienza nuevamente. Muy bien. Entonces hablamos de ovarios como las glándulas, ¿sí? Que producen las hormonas, ¿sí? Recordemos cuando hablábamos del sistema endocrino, nuestro cuerpo tiene ciertas glándulas que producen secreción, unas sustancias, y esas sustancias se llaman hormonas. Bien, en el caso de las mujeres, en los ovarios se produce la progesterona y se produce también los estrógenos, que son hormonas que regulan todo el proceso del ciclo menstrual y también regulan y hacen posible que las características femeninas se desarrollen, que nos salgan los senos o se desarrollen los senos, las caderas se ensanchen y que nuestro cuerpo se prepare principalmente para la fecundación. Ahora, ¿qué sucede cada 28 días? Pues cada 28 días en el transcurso, desde el día 1 hasta el día 28, nuestro sistema reproductor, el de las mujeres, se prepara para recibir ese óvulo fecundado, porque recordemos que esa es la principal función de la reproducción. Entonces, nuestro cuerpo es tan inteligente que nuestro útero y nuestro sistema reproductor se prepara para recibir ese cigoto. Pero si en llegado caso no hay fertilización, si el óvulo no fue fecundado, si ese cigoto no se produjo porque no se une el óvulo con no hubo unión de óvulo con el espermatozoide, entonces esa preparación como que se desvanece. Y eso que se desvanece es lo que nosotros conocemos como el ciclo menstrual. Este proceso en que el útero y nuestro sistema se prepara y si no hubo fertilización se descompone el endometrio, tarda 28 días. Por eso hablamos de que el ciclo menstrual tarda 28 días. Entonces aquí vamos a ver las etapas que ocurren en el transcurso de estos 28 días. Entonces, en el día en que nosotros las mujeres nos llega el periodo, nos llega la menstruación, ese vendría siendo el día 1. ¿Qué me indica a mí? Esto yo ya lo expliqué en la clase pasada, entonces quiero escucharlos a ver a quién le quedó claro. El hecho de que a nosotros las mujeres nos baje la menstruación o estemos eliminando sangre, ¿qué nos está indicando? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo, en el interior de nuestro sistema? ¿Quién quiere colaborarme con eso? Levante la mano la estudiante que quiere participar. O el estudiante. Joan Escobar Bermúdez.
Profe, quiere decir que el proceso de fecundación no se realizó, por lo tanto, toda esta sangre que acumuló internamente para recibir el gameto está siendo deshecha por el organismo. Muy bien, Joan, te felicito. Entonces recordemos que el útero tiene una capa, ¿sí?, que lo rodea y que lo envuelve, que se llama endometrio. El endometrio está lleno de muchos vasos sanguíneos y se llena de sangre, con el fin de que si el óvulo fecundado llega ya al útero, pues toda esa sangre, todo ese alimento vaya a alimentar ese nuevo embrión, ese cigoto, para que se vaya desarrollando. Pero si no hubo la fecundación, el óvulo llega al útero, pero no se adhiere al endometrio o a la pared uterina, entonces esto quiere decir que el óvulo no fue fecundado. Entonces, ¿qué hace el endometrio? Se descompone y elimina toda esa sangre. Eso es lo que ocurre cada 28 días. Muy bien. Entonces, cuando empezamos a expulsar sangre, quiere decir que el endometrio se está descomponiendo porque no hubo fecundación. Muy bien. Entonces, contamos ese día 1. Ese sangrado puede tardar y puede durar 5 días. Hay algunas mujeres que les dura 3 días, ¿sí? Pero probablemente en el transcurso de 1 y 5 días ya es expulsada toda esa sangre. Pero al mismo tiempo de que nuestro sistema reproductor está expulsando esa sangre del endometrio, nuestros ovarios están al mismo tiempo produciendo óvulos, ¿sí? ¿Para qué? Para darle al cuerpo la otra posibilidad de producir o de ser fecundado para crear ese nuevo cigoto. Entonces, al mismo tiempo de que se va eliminando la sangre, los ovarios están produciendo un nuevo óvulo. Bueno, entonces esto es en el transcurso de 1 a 5 días, ¿listo? Cuando ya se nos va la menstruación o termina el ciclo menstrual o el periodo, lo que nosotros le llamamos, el óvulo sigue desarrollándose ahí en el ovario y sigue madurando ahí en el ovario. Entre los días 6 a los días 13, entonces el útero empieza a prepararse nuevamente y el endometrio empieza nuevamente a crecer, a engrosarse, a reservar toda esa sangre, porque como ya se está produciendo un nuevo óvulo, pues hay la posibilidad de que ese nuevo óvulo sí sea fecundado. Recordemos que esa es la principal función de nuestro sistema reproductor, ¿cierto? Producir una nueva vida. Entonces, el endometrio y el útero empiezan a prepararse, el óvulo empieza a salir del ovario, a transportarse hacia las trompas de falopio y allí, en esos días, del día 6 a 13, que ya el óvulo está listo para salir, en el día 14 empieza a transportarse el óvulo hacia las trompas de falopio. Y el hecho de que el óvulo salga ya del ovario y empiece a transportarse, quiere decir que ya el óvulo puede ser fecundado, que ya el óvulo está maduro. Y si en ese recorrido, desde el día 14 aproximadamente hasta el día 22, llega un espermatozoide, obviamente porque se realizaron o se tuvieron relaciones sexuales en las cuales los espermatozoides pueden llegar hasta ese óvulo, entonces el óvulo sí va a ser fecundado. Si en el transcurso de esos días del día 14, después de que nos llegó la menstruación, ¿no? Si después del día 14 no se realizaron, no se tuvieron relaciones sexuales, el espermatozoide no pudo llegar a ese óvulo, el óvulo no fue fecundado, ¿sí? Entonces está la posibilidad de que el óvulo sea fecundado o no sea fecundado. Bien, si el óvulo fue fecundado, el óvulo se adhiere a las paredes del útero y el endometrio empieza a enviarle, a darle toda esa sangre para que ese cigoto se reproduzca por mitosis y se forme allí en el útero, en el vientre, ese nuevo bebé. Si no hubo fecundación del óvulo, como ya mencionamos anteriormente, el óvulo se descompone, entonces el endometrio de igual forma se descompone y nos vuelve a llegar a nosotros en el día 28 el ciclo menstrual. Nos vuelve a llegar la menstruación.
Eso indica que el óvulo no fue fecundado. Si no llega la menstruación, ¿sí? Y hubo pues la unión del óvulo con el espermatozoides, posiblemente se formó el cigoto y por eso el endometrio no se descompuso. Entonces, lo que les decía, del día 16 al día 22, el óvulo comienza a viajar por las trompas de falopio. Esto dura entre 3 a 5 días, por lo tanto, en cualquier de estos días puede ocurrir la fertilización. Recordemos que los espermatozoides duran vivos en el vientre, pueden estar vivos y funcionando en nuestro sistema reproductor, en el sistema reproductor de la mujer, entre 1, máximo 2 días. Entonces, 1, máximo 2 días son riesgos de que ese espermatozoide fertilice y llegue hasta el óvulo. ¿Listo? Si no alcanzó a llegar, pues no hubo fecundación, y si alcanza a llegar en el transcurso de que el óvulo recorra la trompa de falopio, hay fertilización, hay embarazo. ¿Listo? Entonces, aproximadamente el día 23, el óvulo fecundado no entra al útero. Si hay óvulo fecundado, este se adhiere a la pared del endometrio y continúa el proceso del embarazo. Si no se adhiere, se descompone y se elimina como si fuera un óvulo no fecundado en forma de lo que nosotros conocemos menstruación. ¿Listo? La última parte la voy a leer. Si no hay óvulo fecundado, en el día 28, este colchón de tejido y vasos sanguíneos que ha creado el endometrio para albergar y alimentar al óvulo se destruye y toda esa sangre y tejido sale al exterior por la vagina, produciendo la menstruación. No obstante, es importante tener en cuenta que cada mujer es diferente. Cada ciclo varía un poco, presentándose o ciclos un poco más largos y un poco más cortos. Estos días y fechas son apenas un promedio. Las mujeres, en promedio general, cada 28 días nos llega el ciclo menstrual. Hay mujeres que el ciclo es diferente, les llega cada 30 días. Entonces, ustedes tienen que aprender e ir contando a ver en promedio cada cuánto les llega a ustedes la menstruación, cada qué días exactamente les va llegando la menstruación. Algunas mujeres tienen desórdenes hormonales y al tener desórdenes hormonales y al no producir la cantidad de hormona necesaria, pues esta hormona les causa que algunos meses no les llegue la menstruación, ¿sí? Y no quieren decir que esté embarazada. Simplemente que porque no se está produciendo bien la hormona, pues esa hormona no está indicando de que se realice y que nuestro útero y nuestro sistema reproductor funcione de la forma adecuada, por eso no se está realizando el ciclo cada mes o cada 28 días. Entonces, cuando hay desórdenes hormonales, también hay un descontrol en las fechas en las que llega la menstruación. Entonces, por eso debemos llevar esa regularidad y si hay un descontrol, pues consultar con un ginecólogo. Nosotros las mujeres tenemos que hacernos revisión constante también. Una vez nos llega la menstruación y tenemos que estar en constante seguimiento de este proceso de los ciclos menstruales y revisión si hay algo que no está ocurriendo de la forma adecuada. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa en el cuerpo de nosotras las mujeres, por eso es que nosotras menstruamos, por eso los niños no menstruan, por eso es que esto ocurre cada 28 días, es decir, que cada 28 días nuestro cuerpo se está acoplando y adaptando para crear una nueva vida. Por eso es tan importante, ¿sí?, conocer la principal función de la reproducción, que es formar una nueva vida. Y que esto se realiza a través de las relaciones sexuales. Por eso es tan importante conocer esto antes de que ustedes más adelante entren en esa etapa. ¿Listo? Que ustedes tengan claro a qué es lo que se enfrentan al realizar más adelante estos procesos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí para continuar con el otro tema? Profe, Sharon.
Profe, máximo, ¿cuánto debe durar el periodo en una mujer? Lo normal es de 1 a 5 días. No quiere decir que todos los días sean sangrados abundantes. Pueden ser 3 días sangrados abundantes y los otros días sangrados más leves, más mínimos, lo que nosotros llamamos como manchitas, ¿sí? Es sangre suave. Pero, pues hay mujeres que les dura una semana. Niñas, como esto conlleva un desprendimiento, como ya ustedes vimos y como lo estamos explicando, el endometrio se destruye. Por eso es que muchas mujeres podemos sentir dolor y los cólicos menstruales indican eso, que el endometrio se está destruyendo y por eso está ocasionando ese dolor y ese sangrado. A algunas mujeres les da hasta dolor de cabeza, les duele la parte de atrás de las cinturas, tienen que tomar medicamento para el dolor, porque precisamente está ocurriendo algo fuerte interno que nos causa incluso a nosotros el cambio de ánimo. Las cosas como que nos fastidian, quisiéramos estar acostadas, ¿sí? Como nos da como flojera. Pero pues todos esos es proceso del ciclo hormonal. Si hay mujeres que les dura una semana, pero si ya dura mucho tiempo el sangrado, tienen que consultar también al doctor porque pues no es normal. ¿Listo, Sharon? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, también yo quiero recomendarles a las niñas que esto lo deben hablar ustedes con confianza con sus mamás. Sus mamás deben saber más del tema, ¿sí? Entonces, si usted tiene alguna duda, siente algo que no ha sentido antes, debe comunicárselo a su mamá. ¿Sí? Algo que ustedes observan que no es normal, algo que sientan que no es normal, se lo comunican a la mamá para que se haga el seguimiento indicado. Valeria Slendi Becerra. Profe, como el endometrio se desprende y si, por ejemplo, si a una mujer le dura mucho el periodo, ¿eso significa que la mujer es más fecunda o algo así? No. Cuando hablamos de fértil, hablamos de que se están produciendo óvulos, ¿sí? En el hecho de su cuerpo producir óvulos, ya usted es fértil, tiene gran probabilidad de crear un hijo. Muchas mujeres que tienen estos desórdenes menstruales no producen los óvulos de la forma correcta. Por eso se les dificulta quedar embarazadas. Entonces, hay que hacer un seguimiento, ¿sí? Y nosotros saber de que nuestro cuerpo sí está realizando el ciclo menstrual normalmente, de que la cantidad de sangrado es normal, de que lo que yo estoy sintiendo es normal, para saber que todo esté funcionando bien, ¿sí? Que todo el proceso se realice bien. Hablamos de fertilidad cuando hablamos de que se están produciendo esas células sexuales. Si yo sangro y si el periodo me demora varios días, no tiene que ver con que yo soy más fértil que otra, no. El hecho de que yo sangre quiere decir que ese óvulo se descompuso, ¿cierto? Así me dure a mí 3 días el periodo, 5 días el periodo. Si la otra mujer sangra y si le demora más días, de igual forma, indica que se está descomponiendo ese endometrio porque el óvulo no fue fecundado, pero de igual forma es fértil. Tiene la posibilidad de quedar embarazada porque el cuerpo está indicando de que sí se están produciendo los óvulos. Entonces relacionamos fertilidad con la producción de óvulos, más no con la cantidad del sangrado. Sharon Nicole Villafañe. Profe, un ejemplo, digamos, a mí la menstruación, digamos, por eso me llegan los últimos meses, los primeros, los 15, los otros no, o sea, sí, me llega a ser descontrolado, o sea, no sé qué día me puede llegar, o sea, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, pues usted debe coger un calendario, ir anotando el primer día en que llega el periodo, ¿listo? Usted va marcando con una X los días en que usted continúa el sangrado, ¿listo? Cuando ya para el sangrado, usted no marca más los días.
Cuando le vuelva a llegar el periodo, vuelve a marcar, ¿sí? Lo mismo, la cantidad de días que llegó el sangrado y hacia el otro mes. Luego usted hace un análisis y cuenta, ahí puede usted observar cada cuánto le está llegando y cada cuánto está durando. Si usted ve mucha diferencia en que este mes sí me llegó cada 28 días, pero el otro mes me llegó súper rápido, cada 15 días, y el otro mes volvió, y el otro mes no me llegó, y el otro mes sí. Entonces ya ahí hablamos de un desorden en el ciclo menstrual. Entonces allí sí, usted le comenta a su mamá y van con el doctor, y el doctor pues le dará las indicaciones, ¿listo? Pero lo importante es hacer un seguimiento ustedes sobre cada cuánto les llega y cómo es la cantidad la abundancia en la que les está llegando. ¿Listo? Leini. Bueno, profe, sabemos que la esterilidad en la mujer es porque los óvulos no se están como desarrollando bien. Y en los hombres, ¿por qué pasa la esterilidad? Bueno, en los hombres producen el espermatozoide. Muchas veces esos espermatozoides que producen no tienen como la fuerza necesaria para viajar y son como muy débiles y no realizan el movimiento necesario que deben hacer para atravesar todo el útero y llegar hasta la trompa de falopio y fecundar el óvulo, porque recordemos que ahí es donde se ubica el óvulo a esperar que llegue el espermatozoide. Entonces, o muchos hombres a veces producen pocos espermatozoides y esto es un problema hormonal también. Recordemos que ellos producen la testosterona, que es la que les ayuda a producir en los testículos, se producen los espermatozoides y la testosterona. Entonces, si hay desorden hormonales en el sistema reproductor de los hombres, pues o se pueden producir muy pocos espermatozoides, ¿sí? O los espermatozoides que se producen no tienen la fuerza necesaria para llegar, transportar y llegar hasta el óvulo que se encuentra en las trompas de falopio. Entonces, muchas veces, pues, al haber estos problemas, médicamente hay muchas soluciones con tratamientos de fertilidad para corregir esto y hacer posible la fertilización de una forma natural. ¿Listo? ¿Quedó claro, Leini? Listo, profe. Y digamos, independientemente de que la mujer y el hombre sean estériles o fértiles, de igual modo se presenta la eyaculación. Claro, claro. La eyaculación tiene que ver, como lo vimos en la clase pasada, más que todo con conexión con el cerebro. El sistema reproductor del hombre funciona y se activa mediante señales, mediante nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que transmite todo hacia el cerebro y nos indica hacer una respuesta, ¿cierto? Generar una respuesta. Como ya sabemos, para que haya la unión del óvulo y el espermatozoide, debe haber una relación sexual y esto conlleva también al placer, ¿listo? Una de las características que incita al sexo femenino y masculino a concebir una vida, a crear un nuevo ser vivo, a hacer posible la unión del óvulo y el espermatozoide de una forma es el placer, ¿cierto? Porque si fuera feo, si causara dolor o si contrallevara algo malo, pues ningún hombre, ninguna mujer se unirían para crear ese nuevo ser vivo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas es el placer. A la pregunta suya, sí puede haber eyaculación sin que el óvulo sea fecundado, es lo que usted me pregunta, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, teniendo en cuenta el ciclo menstrual, también puede pasar esto. Si hay una eyaculación o si el espermatozoide, hablemos de que el espermatozoide ingresa al sistema reproductor de la mujer, pero en ese momento no se ha producido y el óvulo no está madurado y el óvulo no ha salido por la trompa de falopio, entonces no hay
fecundación. ¿Listo? O si en el momento de que el espermatozoide ingrese, el óvulo no está maduro, no hay eyaculación. O en el momento en que el espermatozoide ingrese, el óvulo apenas se está descomponiendo, no hay fertilización. Para que haya fertilización, el óvulo debe estar maduro y ya debe estar en el recorrido de las trompas de falopio. Valeria Slendi Becerra. Por ejemplo, mi mamá me dice y mi abuelita también me dice que las mujeres cuando tenemos el periodo no tenemos que bañarnos en la noche y tampoco bañarnos así que sea muy tarde de la noche porque eso afecta el ciclo menstrual o algo así. ¿Es verdad, profe? Pues eso yo no lo sabía. Pues de pronto son como costumbres de nuestras mamás, abuelas, papás, creencias, ¿sí? Que tienen y pues tal vez a ellas les ha funcionado o han visto alguna alteración, pero que yo conozca, no. Sí sé que en esos momentos en que nos llega el periodo nosotros sentimos como más frío, sentimos la zona del abdomen, la parte baja, la sentimos como frío y eso es lo que nosotros llamamos cólicos, un dolor y un frío. Y pues cuando nos bañamos sentimos eso como más frío, esta parte de aquí de abajo, y nos produce más dolor. Valerie Becerra. Sharon Villafañe. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué edad las mujeres dejan de menstruar? Hasta aquí yo hablé desde los 48. Aquí está. Hasta los 54. A 54 años, que es la etapa de la menstruación, menopausia. Cuando a las mujeres les llega la menopausia, esto indica de que ya no se está produciendo más óvulos, ya obviamente no puede tener más bebé. Pero mientras le llegue el periodo, mientras esté produciendo óvulos, es probable que así tenga 50 años y todavía esté produciendo óvulos, puede quedar embarazada. Profe, una pregunta, ¿no sería la pregunta de Sharon ovular? O sea, o menstruar o ovular no es lo mismo. Ovular, sí, ovular es que se está produciendo el óvulo. Menstrual es que el óvulo se descompuso, el endometrio se descompuso y se elimina la menstruación. Es diferente. Ovular es producir el óvulo, madurar ese óvulo. Sharon Nicole Villafañe. Profe, la última pregunta ya se estoy cansando. Profe, digamos, a mi abuela, o sea, a ella temprana, pues no tan temprano, pero le quitaron la matriz, o sea, digamos, a ella, pues, o sea, al llegarle, digamos, la menstruación, ella, pues, tiene mucha, o sea, la sangre le descompone mucho los huesos. Descalcificación. Sí, profe. Ya, le ha afectado en eso. Listo, pues toca tomar suplementos, creo yo, para producir, aunque ya a cierta edad el cuerpo no produce calcio normalmente y fácilmente como lo hacen cuando estamos jóvenes. Por eso nosotros debemos alimentarnos bien. Leini Soreidi Sepúlveda. Profe, tomando en cuenta lo que comenta la compañera, cuando sacan la matriz no se supone que la mujer deja de menstruar, porque digamos si ya los ovarios también se los sacan junto con la matriz, pues ahí dejaría de ovular. No, cuando se saca todo el sistema reproductor, sí. Pero aquí está el óvulo y los ovarios y los ovarios siguen produciendo óvulos. ¿Listo? Incluso ahorita que vamos a ver los otros métodos, los métodos anticonceptivos, hay ciertos métodos que impiden y la idea principal es evitar que el espermatozoide llegue a fecundar ese óvulo. Y en nuestro sistema reproductor, el de las mujeres, nos ponen ciertos
mecanismos que impiden la llegada de ese espermatozoide, pero sin embargo, estos mecanismos permiten que el endometrio se desprenda y que saque la menstruación, y produzca la menstruación. Recordemos que el endometrio está alrededor del útero, ¿sí? No está dentro de las trompas de falopio, sino alrededor del útero, ¿sí? Entonces, él sale por otra parte o se descompone fácilmente y el espermatozoide ingresa por el medio. ¿Sí me estoy entendiendo? Aquí que estamos viendo la imagen, voy a ver si la agrando un poco. Bueno, miremos aquí Profe, que se ve el una endometrio. pregunta. Las mujeres cuando menstruan no deberían tomar algún tipo de hierro porque es lo que más botan cuando hacen la menstruación. Bueno, pues debemos alimentarnos bien, claro que sí. Pero no quiere decir que tenemos que tomar hierro y pastillas de hierro. No, debemos tener una alimentación sana. Bueno, entonces miremos aquí, vean. Aquí están los ovarios. Aquí hay uno y aquí hay uno. Aquí están estos punticos que vendría siendo óvulo, ¿cierto? El óvulo se transporta por la trompa de falopio y luego llega aquí al útero. Y miremos el endometrio que está aquí, es esta parte de aquí, que en esta otra imagen se ve el endometrio, si lo ven acá, color marrón. Eso es lo que se desprende y se expulsa por el conducto vaginal y sale por la vagina. ¿Listo? Entonces, el óvulo hace este recorrido y desde el día 14 hasta el día 28 hace todo este recorrido. Es decir, que el espermatozoide puede llegar hasta aquí, desde el día 14 hasta el día 22, hasta aquí. ¿Listo? Si no llegó el espermatozoide, ¿qué hace el óvulo? Baja aquí y ¡pum! Se descompone. Si sí llegó y el endometrio de igual forma, ¡pum! Se descompone y sale en forma de sangre. Si sí llegó el espermatozoide al óvulo, lo que hace el óvulo fecundado es adherirse y pegarse al útero. Este es el útero. Se adhiere aquí a un lado del útero y el endometrio empieza a darle todo ese alimento, toda esa sangre, todos esos nutrientes para que realice el proceso de mitosis, ese cigoto, y se vaya produciendo el nuevo ser vivo. Bien, niños, ahorita sí vamos a continuar con métodos anticonceptivos. Pero antes voy a proyectarles un video donde vamos a ver y a reforzar esto del ciclo menstrual. Valerie. Pero una pregunta, ¿por qué en la menstruación tenemos tantos cambios de humor nosotras? Por lo que yo les explicaba que era un ciclo hormonal. Ahí nuestras hormonas están jugando un papel importante y se está descomponiendo y se está dañando algo internamente en nosotros. Por eso nos causa dolor. Al haber dolor, pues no vamos a estar felices, contentas, ¿cierto? Sino que nuestro ánimo también cambia. Entonces, todo eso conlleva de la mano. Ya. Gracias. Vamos a ver el video. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que suceden en el aparato reproductor femenino y cuya finalidad es preparar el organismo para la fecundación del óvulo. Se inicia en la mujer a partir de los 10 a los 14 años, momento denominado menarquía, y desaparece entre los 45 y 55 años, la menopausia. De forma general, cada ciclo tiene una duración media de 28 días y madura un único óvulo. Consta de dos fases. La fase folicular. Se produce la maduración de un óvulo dentro del folículo y finaliza con la ovulación. Ocurre desde el día 1 al día 14 del ciclo. La fase lútea.
Comienza tras la ovulación y finaliza con la menstruación. Dura desde el día 15 al 28 del ciclo. Bajo la acción de la hormona estimulante del folículo, FSH, procedente de la hipófisis cerebral, se estimula el crecimiento de un folículo, que es el conjunto de un óvulo con sus células circundantes. El crecimiento del folículo hace que sus células produzcan estrógenos, hormona que provoca el aumento del endometrio del útero, que se llena de vasos sanguíneos. Una vez que el folículo ha madurado, el máximo nivel de estrógenos y del aumento de otra hormona hipofisal, la hormona luteinizante LH, provoca la ovulación o expulsión del óvulo del folículo en la mitad del ciclo menstrual. El óvulo se desplaza a las trompas de falopio para la fecundación y después al útero. En la fase luteal sucede: tras la ovulación, los restos del folículo en el ovario forman el cuerpo lúteo o amarillo. La LH, hormona luteinizante, actúa sobre el cuerpo lúteo y provoca que éste inicie la formación de progesterona, hormona que hace que el endometrio alcance su máximo grosor, preparándose para recibir al embrión. Hacia el final del ciclo, el cuerpo lúteo degenera. Si no hay fecundación, la disminución de progesterona provocará la degeneración del endometrio y su expulsión al exterior, que es la menstruación. La menstruación puede durar unos 5 días e indica el comienzo de un nuevo ciclo. Destinos del óvulo. Si tras unas 24 horas desde la ovulación no hay espermatozoides, no se produce la fecundación. El ciclo continúa y acaba en la menstruación. Si en el desplazamiento del óvulo por la trompa de falopio se encuentran espermatozoides, se puede producir la fecundación y comenzar el embarazo. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció? ¿Listo, niñas? Bueno, niñas y niños, ahora sí, vamos a continuar hablando de los métodos anticonceptivos. La principal función de los métodos anticonceptivos es obstaculizar el proceso de fecundación. Es crear una barrera y no permitir que el espermatozoide se una con el óvulo cuando se realicen relaciones sexuales. Entonces, vamos aquí a continuar hablando un poco sobre los anticonceptivos. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yo, profesora. Listo, Eder. Anticonceptivos. Aunque un hombre o una mujer esté sexualmente activo, existe manera de prevenir un embarazo. La persona sexualmente activa tiene la responsabilidad de evitar el embarazo propio o de su pareja. Cuando aún no desea tener hijos, cuando no está lo suficientemente maduro para cuidar y proteger a un hijo, no se cuenta con los recursos para su crianza y protección. Idealmente, la pareja debe escoger el método anticonceptivos. Permiten planear cuándo más conveniente y aprender a utilizarlo de manera correcta. Los métodos anticonceptivos, continúen. Permiten planear cuándo y cuántos hijos se desean. Planificando, se evitan los embarazos no deseados. Esto no solo contribuye a las decisiones de la pareja, sino que permite controlar la sobrepoblación del planeta. Algunos de estos métodos ayudan además a prevenir enfermedades de transmisión sexual. La anticoncepción consiste en evitar la fecundación
es decir, evitar la unión de espermatozoides con el óvulo cuando se mantienen relaciones sexuales completas. Hay 6 métodos anticonceptivos hoy en día, cada uno apropiado según la edad, el tipo de relación de pareja y las Preferencias, sí. y las preferencias. Haremos ahí, Edes. Bueno, entonces la principal función es evitar que el espermatozoide se una con el óvulo cuando se tengan relaciones sexuales. Como ya hablamos, la principal función de nuestro aparato sistema reproductor es permitir la reproducción, ¿cierto? Pero nosotros como seres humanos, seres racionales, seres pensantes, debemos saber cuándo queremos realizar esa reproducción, cuándo queremos que nuestro cuerpo, en el caso de las mujeres, produzca una nueva vida. Y en el caso de los hombres, cuándo queremos que tener un hijo, ¿sí? Entonces debemos saber cuál es el momento ideal. Para ello hay muchos factores externos, ¿cierto? Como el hecho de que debemos crecer profesionalmente, que debemos estudiar, debemos graduarnos, debemos madurar intelectualmente, mentalmente, ser unas personas maduras. Eso se alcanza con el paso de los años, ¿sí? Graduarnos, tener mucha experiencia de la vida en cuanto a situaciones o disfrutar de ciertos ambientes antes de tener un hijo. Tener una carrera profesional, conseguir un trabajo y tener una estabilidad económica, igual que tener una pareja estable, para allí sí yo tener todas esas condiciones y decir, sí, estoy en las condiciones aptas para tener un hijo de la mejor forma. Porque en cualquier momento podemos tener un hijo, si no nos cuidamos, ¿sí? Sin querer tener esa intención de tener un hijo, nuestro cuerpo está adaptado para hacerlo, si llega a unirse el óvulo y el espermatozoide. Entonces, todo eso es lo que tenemos que mirar, que exteriormente debemos pasar por unas etapas de nuestra vida, alcanzar ciertas metas primero para yo decir si voy a tener un hijo de la mejor forma. Voy a tener un hijo con la pareja, con la persona que amo, que sé que me respeta, que sé que puedo tener una estabilidad sentimental y de relación. Voy a tener un hijo cuando yo soy responsable, ¿sí? Tengo con qué mantener mi hijo, tengo con qué darle la solvencia económica o el alimento a mi hijo. Voy a tener un hijo también cuando yo también estoy formado en valores, soy una persona responsable y soy un ejemplo para esa nueva criatura que va a venir al mundo también a cumplir una función y a darle algo a la sociedad. Si es bueno, depende de lo que yo le enseño, ¿cierto? Y si va a dar algo malo, también va a depender de lo que yo le enseño. Entonces, miren que no es solo tener una relación sexual, sino en qué momento yo quiero tener un hijo, porque esa es la principal función de nuestro sistema reproductor. Entonces, en el momento de que ustedes quieran, lo pueden hacer, ¿sí? Pero si no quieren, se deben llevar a cabo o se deben utilizar de forma responsable ciertos métodos para evitar esa fecundación o para evitar un embarazo. Esos métodos anticonceptivos existen hoy de muchos tipos, ¿sí? Están los anticonceptivos de barrera, como su nombre lo dice, es una barrera, es un obstáculo que no permite que el espermatozoide llegue hacia el óvulo. Dentro de los anticonceptivos de barrera encontramos como los condones, ¿sí? El preservativo, que es el condón, que es como una capa que se le pone al pene, sistema reproductor del hombre, para que los espermatozoides no salgan, pues salen del pene, pero se quedan allí guardados en esa bolsita y no llegan al sistema reproductor de la mujer. Entonces eso es una barrera.
El diafragma es otro tipo de anticonceptivo de barrera, que es como una bolsita o es como un utensilio de goma que se introduce en la vagina de la mujer, es como un tapón, y ese tapón obstaculiza y hace una barrera para que el espermatozoide, ¿sí?, quede allí en el conducto vaginal y no ingrese y no permita el paso hacia el útero y hacia las trompas de falopio para que no sea fecundado el óvulo. Entonces, esos son de barrera, condón y diafragma. ¿Listo? El diafragma se utiliza en la mujer y el condón lo utiliza el hombre. Hay anticonceptivos hormonales, ¿sí?, que juegan papel importante y controlan el proceso hormonal. En el caso de las mujeres, estos anticonceptivos, entonces controlan la producción de estas hormonas que conllevan a facilitar el embarazo. Entonces, como la pastilla, hay mujeres que se cuidan con pastilla, que tienen que tomar una pastilla mensualmente para nivelar ese proceso hormonal y así el espermatozoide ingrese al cuerpo, el óvulo no pueda ser fecundado. ¿Listo? Entonces, métodos hormonales, están las pastillas, los medicamentos, mes a mes que se toman las mujeres. También hay algunas inyecciones que también controlan este proceso hormonal. Hay mecanismos como el dispositivo intrauterino, que es como una T, ¿sí?, que se pone, se ingresa en el útero de las mujeres. Sabemos que están las trompas de falopio, ¿cierto? Y el útero tiene esta forma. Entonces, la T se pone así para impedir, se llama una T de cobre. ¿Por qué de cobre? Porque, pues, según los estudios, se ha notado que los espermatozoides no circulan bien y no van de la mano y no son tolerantes al cobre. Entonces, eso evita que los espermatozoides suban hacia las trompas de falopio. Entonces, solo se quedan allí y la T les impide llegar al espermatozoide hasta alcanzar el óvulo. Entonces, tapa esos conductos de paso. Bien, hay métodos químicos como los espermicidas. Espermicidas es como un gel, ¿sí?, que obstaculiza o agarra o atrapa o no deja que los espermatozoides transiten hacia el útero y hacia las trompas de falopio. Entonces, la forma de la gel como que atrapa a los espermatozoides, no permiten que ellos pasen fácilmente. Están los métodos quirúrgicos, que ya es con cirugía, la vasectomía en los hombres, y está la ligadura de trompas en las mujeres, ¿sí? Ligan las trompas con el fin de que el espermatozoide no llegue hacia las trompas, ¿listo? Están los métodos naturales, que son menos eficientes, que no son tan certeros ni tan confiables, que es teniendo en cuenta la ovulación y el ciclo menstrual. Esto consiste en que cada mujer lleva una cuenta de qué día le llegó el periodo, ¿cierto?, qué días está menstruando y qué días el cuerpo, su sistema reproductor, está ya ovulando, ya soltó ese óvulo maduro, y que en el transcurso de esos días, del día 14 en que llegó la menstruación hasta el día 22, pues no se tiene relaciones sexuales para evitar de que el espermatozoide llegue a ese óvulo que está listo para ser fecundado. Si en esos días, desde el 14 al 22, pues la mujer se cuida y no tiene relaciones sexuales, en esos días pues no va a haber fecundación del óvulo, pero esto no es tan seguro porque recordemos que los espermatozoides pueden durar vivos de 1 a 2 días, entonces puede ahí haber una fecundación sin querer. ¿Listo? Entonces existen estos métodos anticonceptivos de barrera, como los preservativos, los condones y el diafragma en la mujer, hormonales como la píldora, la inyección, los mecánicos como ingresar dispositivos para evitar el paso de
de estos espermatozoides hacia el óvulo, la ligadura de trompas, que es quirúrgico, y la vasectomía en los hombres, y naturales, que es el método del ritmo. ¿Listo, niños? Entonces, ahorita, aquí voy a explicarles lo que nos falta de la actividad, que es punto 4 y punto 5. Entonces, vamos a escribir allí en el cuaderno el punto 4. María José Angarita. Profe, en lo que estábamos hablando ahorita, dicen que algunas de las pastillas de anticonceptivo pueden, como eso genera más hormonas, pueden hacer que, por ejemplo, personas que tienen depresión o ansiedad o cosas psicológicas les dé más fuerte. Entonces no está tan recomendado para esas personas. Sí, pues ya al momento de ya cada persona pues utilizar el método anticonceptivo que desee, como ya dijimos, eso va de la mano con la pareja en un diálogo de qué forma se van a cuidar. Hay personas que la píldora, como controla el proceso hormonal, les causa otros síntomas. Hay personas de que la inyección les causa síntomas secundarios como les da también acné, les produce dolor de cabeza, les produce náuseas. Entonces, si el cuerpo no tolera la pastilla, deben buscar otro método. Si no tolera la inyección, que también es un proceso hormonal, pues deben buscar otro método que no sea hormonal. Hay algunas personas que las aumenta de peso también, dicen que tiene relación con estos sistemas hormonales y que ingresan al cuerpo. Pero eso sí, ya cada quien va mirando cuál tolera y cuál no, y pues entre pareja más adelante, ustedes cuando ya estén preparados para entrar en esta etapa, ustedes todavía están muy pequeños para eso, entonces ya van a decidir. Pero pues por ahora, la idea principal es que ustedes cada uno conozca su cuerpo, sepa qué es lo que está pasando en el cuerpo de ustedes, que ya el cuerpo de ustedes está realizando el proceso de meiosis, que ya se están formando las células reproductoras y que pues tienen la posibilidad, pueden crear un nuevo ser vivo, entonces que deben utilizar su mente, ser racionales y saber en qué momento es que ustedes están preparados para esto. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a escribir punto número 4 en el cuaderno y escriba, teniendo en cuenta la información del ciclo menstrual, explica con tus propias palabras cómo se realiza el proceso de fecundación. A ver, ¿quién me quiere explicar? ¿Quién quiere aportar aquí para crear esta respuesta? ¿Cómo se realiza el proceso de fecundación? Teniendo en cuenta el ciclo menstrual de la mujer, teniendo en cuenta que no todos los días es posible la fecundación. Por eso cuando las personas quieren tener un bebé, deben llevar la cuenta, así que yo le decía a Sharon, el primer día de la menstruación indicar cuándo le llegó, contar, anotar los días en que le llegó el periodo, ir contando cuándo es el día 14 a partir de que le llegó, porque ese día 14 es que ya el óvulo maduro empieza a salir. Entonces, si la mujer quiere tener hijos, pues se debe tener relaciones sexuales a partir de ese día 14 hasta el día 22 para permitir de que el espermatozoide ingrese y se pueda unir con ese óvulo. Entonces, al contrario, si no se quiere tener un bebé, si no están buscando bebé, pues se debe evitar la unión del óvulo y del espermatozoide desde el día 14 hasta el día 23. ¿Listo? Entonces, ¿quién me quiere ayudar a explicar? Teniendo en cuenta el ciclo menstrual, ¿cómo es posible la fecundación? ¿Cómo es posible que ese óvulo sea fecundado? Leini. Bueno, para que se lleve a cabo la fecundación, primero tiene que llegar, se tiene que producir la meiosis, que es cuando la mujer y el hombre comienzan a desarrollar óvulo y espermatozoide. Cuando ya estos gametos estén desarrollados por medio de una relación sexual que se estimula por medio del placer,
El pene se introduce en la vagina, expulsando así las enzimas que se unieron junto con el espermatozoide en el organismo del hombre. El Y, semen. sí, y cierta cantidad de espermatozoides viajan por el útero, llegando a las trompas de falopio, uniéndose con el óvulo. Ahí estos dos se unen y bajan al útero, donde nos está esperando una capa de sangre llamada endometrio, que es la que va a nutrir a este cigoto. Ya con el paso del tiempo, este cigoto va a pasar a ser un feto, y del feto ya se va a pasar a bebé. Cuando se cumpla el ciclo de los 9 meses, el bebé ya formado va a salir, ya sea mediante la cesárea o mediante un parto normal. Leini, te felicito, de verdad entendiste todo, pero perfecto, qué bien. Me alegra que hayas comprendido todo, resumiste todo el proceso de la reproducción en un momentico. Te felicito, Leini. Gracias, profe. Bueno, entonces todo lo que dijo Leini, ahí explicó todo, ¿cierto? Pero aquí nos están preguntando es teniendo en cuenta el ciclo menstrual. Entonces, teniendo en cuenta el ciclo menstrual, ¿cómo se realiza el proceso de la fecundación? Entonces, debemos tener en cuenta el momento en que a las mujeres les llega el periodo, que ese sería el día número 1 del ciclo menstrual. Porque al momento de que se está descomponiendo ese endometrio, se está también produciendo un nuevo óvulo en el ovario, ¿cierto? Entonces es el día número 1 en el que se está produciendo el óvulo allí en el ovario. Entonces, del día 1 hasta el día 13 se produce y se madura ese óvulo. Después, a partir del día 14, el óvulo empieza a viajar y ese es el momento preciso para que haya una fertilización. Entonces, teniendo en cuenta el ciclo menstrual, podemos escribir esto, escríbanlo así, teniendo en cuenta el ciclo menstrual, el proceso de la fecundación se puede realizar a partir del día 14 del ciclo menstrual. Ya que el óvulo maduro realiza el recorrido por las trompas de falopio y allí puede ser fecundado por los espermatozoides. Y allí puede ser fecundado por los espermatozoides hasta el día 22. Coma, si el óvulo fue fecundado, se adhiere a la pared uterina.
y si no fue fecundado, se descompone. ¿Listo, niños? Entonces, todo lo que dijo Laini lo puedes dejar ahí, Laini, que todo eso está bien. Pero en la pregunta me decían con relación al ciclo menstrual. Entonces, con relación al ciclo menstrual, solo puede haber fertilización desde el día 14, que es que ya el óvulo maduro empieza a hacer su recorrido, hasta el día 22. ¿Listo? Si en esos días no llega el espermatozoide, no hay fertilización. Bien, ahora pasamos al punto número 5, pero antes le doy la palabra a Charo. Profe, ¿será que me puede repetir cuando dice se adhiere a la pared? ¿Qué? De resto ya hice lo copié. A la pared del útero. Y si no hay fertilización, se descompone. Si no hay fecundación, perdón. Si no hay fecundación, se descompone. Listo. Profe, es pared del útero. Sí, la pared uterina o pared del útero. Que allí es donde se encuentra el endometrio. Bueno, pasamos al punto número 5 y escribe: escoge un método anticonceptivo de los mencionados de la guía, niños, y deben investigar. Ya a este punto sí lo hacen cada uno, pero no tienen que escribir todo lo que encuentren. ¿Listo? Miren solo qué es lo que tienen que hacer. Aquí están los métodos anticonceptivos, ¿sí? Que hablábamos, o de barrera, o métodos hormonales, o métodos mecánicos, o métodos químicos, o métodos quirúrgicos, o naturales. Ustedes escogen cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes escriben el método anticonceptivo que van a investigar, el nombre. Entonces, escriben el nombre, por ejemplo, píldoras, un ejemplo. ¿Listo? Píldoras. Después escriben como subtítulo, función, ¿sí? Y escriben cuál es la función de la píldora. ¿Listo? Después escriben como subtítulo, tipo de método, tipo, ¿listo? Y escriben si es un método de barrera, mecánico, químico, quirúrgico o naturales. ¿Listo? Después escriben las enfermedades de transmisión sexual que evitan, ¿sí? Porque también los métodos anticonceptivos, su principal función de algunos es evitar que hayan contagios o enfermedades que se transmiten mediante el sistema reproductor o los sistemas reproductor sexual. El hombre le puede transmitir una enfermedad sexual a la mujer y la mujer también le puede transmitir una enfermedad sexual al hombre. Entonces, ciertos métodos anticonceptivos evitan esa transmisión de enfermedades. Como hay unos métodos anticonceptivos que no evitan ese contacto y las enfermedades sexuales se transmiten fácilmente. Entonces ustedes escriben ahí enfermedades de transmisión sexual que evita y escriben cuáles, y si no evita ninguna enfermedad de transmisión sexual, pues escriben no evita ninguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Listo, niños? Eso es lo que deben hacer. No deben ponerse a escribir un montón de cosas, no. El nombre del método, la función, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función principal de ese método? El tipo de método anticonceptivo que es, si es de barrera, si es mecánico, si es químico, si es quirúrgico, y las enfermedades de transmisión sexual que evita. ¿Listo? Recordemos que deben escoger uno de estos que vimos acá, como la píldora, dispositivo intrauterino, condones, diafragma, ligadura de trompa, vasectomía, métodos naturales, espermicidas, ¿sí? Escogen uno y lo investigan. Listo, niños, los dejo porque ahorita tengo otra clase. ¿Tienen alguna pregunta, algo más que decir? Bueno, aquí esta actividad que ya hoy terminamos, dice que tiene plazo de enviármela el próximo lunes. Pero ustedes vayan adelantando, como ya la terminamos, realicen la investigación, el punto número 5 que hace falta, que es algo corto, y me la pueden enviar en el transcurso de la semana. Recuerden que no deben dejar todo para lo último. ¿Listo? Igual ya se está terminando el periodo, entonces traten de agilizar y ir entregando todo lo más rápido posible. ¿Tienen alguna preguntita?